Hola, bienvenidos sean todos a nuestro encuentro síncrono planificado para el día de hoy. Bienvenidos a este lapso académico. Ya vamos a culminar. Espero que puedan entregar sus evaluaciones con todo el éxito y aprobar su materia, porque esa es la meta que tienen ustedes pautadas. Así que no sé cuántas materias estarán viendo, pero en lo que a mí respecta, a aduana, bueno, hacen su trabajo, cumplen con las instrucciones de las evaluaciones y pueden pasar su materia sin ningún problema. Permítanme un momento, chicos. Fíjense, vamos a hablar un poco de los tributos aduaneros como obligaciones asociadas al proceso. Hablamos del derecho aduanero, que se encarga de regular el tráfico de mercancías, ya sea que se trate de importación o exportación, además de imponer sanciones a los particulares que incurren en infracciones hacia estas regulaciones. Fíjense que normalmente existe un procedimiento especial para la imposición de las sanciones por este motivo y existe el derecho aduanero, que tiene una gran trascendencia para la política comercial y fiscal de un país. Esto es una información importante. ¿Qué pasa? Que a través de él se regulan las posibles medidas proteccionistas para proteger al mercado interior de la competencia de los productos extranjeros. Por ejemplo, el derecho aduanero es amplio, incluye multas, intereses y recargos. Es un concepto que involucra las sanciones, chicos, a las infracciones aduaneras y penas al delito de contrabando. También tenemos, o podemos mencionar, el derecho aduanero en el ordenamiento jurídico. Este dice que establece que es dependiente del derecho tributario, por cuanto tiene un objeto tributario, es decir, normas aduaneras. También tenemos el nacimiento del derecho aduanero. Nace de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establecida en los siguientes artículos. Artículo 133, el principio de generalidad de los tributos. Todos los derechos y obligaciones del derecho aduanero están regulados por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica de Aduanas, el Tratado o Convenio Internacional, los reglamentos orgánicos de aduana, los circulares, providencias y otros. Y para más o menos definir qué son los tributos aduaneros, son prestaciones pecuniarias que el Estado exige de los consignatarios exportadores. ¿Con qué motivo? Con motivo de la realización de operaciones aduaneras o por la prestación de servicios públicos inherentes exigidos por el Estado en virtud de una ley que existe ya y en el ejercicio de su poder. También para el cumplimiento de fines de naturaleza fiscal y económica. ¿Cuáles son esos fines de los tributos aduaneros? Estos cumplen un objetivo fiscal para el Estado. Se obtienen recursos financieros con el fin, de cumplir con el gasto público. Ahora, ¿cuáles son esos efectos de los tributos aduaneros? Pues les comparto que el cumplimiento de la aplicación de dichos tributos genera consecuencias para todo el ámbito de un país y de sus relaciones comerciales, diplomáticas, podríamos decir, y otras con países a través de los cuales se mantienen en contacto. El tributo aduanero, muchachos, puede regular el comercio exterior de un país. ¿Con qué? Con el uso de instrumentos de política económica, social, por nombrar algunos. ¿Qué tenemos en una obligación tributaria? La base imponible, que representa la cuantificación del hecho generador y constituye el monto sobre el cual se aplica la tarifa para obtener el monto del tributo a pagar. ¿Qué es la tarifa? Una cantidad relativa o porcentual del tributo, que al aplicarse a la base imponible se determina la cantidad absoluta del tributo. Los elementos de la obligación tributaria. Las tasas, que consisten en la utilización y el aprovechamiento especial del dominio público, las prestaciones de servicios, la realización de actividades en régimen de derecho público. Las características. El hecho imponible exige una actividad administrativa. La actuación administrativa se encamina a la satisfacción, chicos, de intereses o necesidades generales. Al mismo tiempo, esto genera un beneficio especial. Se aplica en el ámbito estatal como autónomo y local,
pero este último, digamos, es su lugar natural. Son tributos también generales, tasas o impuestos que presentan alguna normalidad con relación al régimen jurídico propio de estos. No son establecidos a través de normas legales, vulnerando el principio de legalidad en términos generales. Según acuerdos de integración convencionales que se refieren a las mercancías procedentes de países con los que tienen concertados tratados comerciales, por ejemplo, bienes procedentes de acuerdos comerciales Venezuela-Irán, y preferenciales que se aplican cuando existen razones especiales para estimular ciertas acciones del país exportador. Por ejemplo, la Unión Europea concede aranceles preferenciales a los países andinos que combaten eficazmente el narcotráfico. ¿Cómo podríamos clasificar esas tasas aduaneras? Tasa de almacenaje, tasa por servicio de aduana, tasa por consulta de clasificación arancelaria, tasa por habilitación, tasa por uso del sistema informático de la administración aduanera, tasa por uso de medios, mecanismos o sistemas automatizados para la detección y verificación de documentos o mercancías. Los aranceles de aduanas, vamos a hablar específicamente de nuestro país, Venezuela. Eso es un listado sistematizado basado en el sistema armonizado de designación y codificación de mercancías. Este contiene nomenclatura arancelaria, el régimen legal y tarifario de las mismas, con el objeto de servir como instrumento regulador del comercio exterior. En cuanto a la base imponible del IVA, está constituida por el artículo 21 de la Ley del IVA, el valor de las aduanas, los tributos aduaneros, los recargos, los derechos compensatorios, entre otros. Fíjense que en cuanto a los procesos aduaneros, existen otros tributos y desembolsos. Por ejemplo, otros tributos, el IVA, que lo regula la ley del impuesto agregado. El valor CIF más arancel más tasa del CENIA más tasa aduanera más otros recargos. Y los otros desembolsos dependen de la operación entre ellas, por ejemplo, el transbordo, el almacenaje, alquiler del contenedor, fletes locales, por mencionar algunos. En este tema, nosotros también hablamos de los Incoterm, términos internacionales de comercio en el idioma castellano. Estas son normas acerca de las condiciones de entrega de las mercancías y se usan para dividir los costos de las transacciones comerciales internacionales, delimitando las responsabilidades entre el comprador y el vendedor, y también reflejan la práctica actual en el transporte internacional de mercancías. Son un conjunto de reglas internacionales y a su vez están regidas por la Cámara de Comercio Internacional. ¿Qué hacen? Bueno, determinan el alcance de las cláusulas comerciales incluidas en el contrato de compra-venta internacional. Los Incoterm también se denominan cláusulas de precio, pues cada término permite determinar los elementos que lo componen. La selección del Incoterm influye siempre sobre el costo del contrato. ¿Cuál es el propósito de los Incoterm? Proveer un grupo de reglas internacionales para la interpretación de los términos más usados en el comercio internacional. Estos Incoterm determinan, primero, el alcance del precio. También, en qué momento y dónde se produce la transferencia de riesgo sobre la mercadería del vendedor hacia el comprador. También, el lugar de entrega de la mercancía. Otro aspecto, quién contrata y paga el transporte. Otro elemento, quién contrata y paga el seguro. Y qué documentos se debe tramitar cada parte y su costo. ¿Cómo se utilizan estos Incoterm? Precisar el contrato de venta es importante. Para usar los Incoterm 2010, es necesario precisar claramente en el contrato de venta que se recurre a ello, indicando la regla Incoterm escogida, incluyendo el lugar designado y así, entre otros aspectos. Escoger la regla Incoterm adecuada. Esto hace plenamente parte de la negociación comercial que debe efectuarse según las capacidades de organización de la empresa. Eso depende de cómo esté organizada la empresa en esos procesos aduanales, el medio de transporte utilizado, el nivel de servicio que se desea aportar al cliente o recibir del proveedor o seguir las costumbres, según las costumbres de mercado. Por otra parte, también quiero compartir con ustedes una pequeña otra información.
que se basa en una pequeña presentación que les voy a compartir. Los tributos aduaneros en Venezuela son obligaciones tributarias que regulan el comercio exterior. Estos generan ingresos estadales y protegen la industria nacional. ¿Cuál es el marco legal y la autoridad que los rige? La Ley Orgánica de Aduanas. Perdón. La Ley Orgánica de Aduana, que es la base legal que rige los tributos aduaneros y sus reglamentos. Debemos documentarnos de toda esta información para poder prestar un servicio de calidad a nuestros contribuyentes. Tenemos también el CENIA, el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, Autoridad Aduanera. Aranceles de aduana, normativas específicas para clasificación y gravámenes de mercancía. Fíjense que por la página de CENIA existe el espacio SIDUNEA, que es por donde se procesan todas estas gestiones de aduana. Por mencionar algunos de los impuestos aduaneros, estos son gravámenes aplicados a mercancías que entran, salen o transitan por el territorio nacional. Tenemos los impuestos de importación, el más común, aplicado a mercancías para consumo definitivo, puede ser ad valorem, específico o mixto. Impuestos de exportación, aplicado a ciertas mercancías estratégicas que salen del territorio nacional. Impuesto compensatorio. Neutraliza los efectos de subvenciones extranjeras que perjudican a la industria nacional. Impuestos antidumping. Contrarresta la venta de mercancía a precios inferiores que dañan la producción venezolana. Para hablar de las tasas aduaneras, que son prestaciones pecuniarias por servicios de la administración aduanera, podríamos mencionar servicio de aduana. ¿Cómo se genera? Por una operación de introducción o extracción de mercancía y su registro. Almacenaje, por permanencia en almacenes o patios aduaneros según tiempo, volumen o peso. Días y horas inhábiles por servicios aduaneros fuera del horario laboral o días no laborables. El escaneo e inspección se genera por uso de sistemas tecnológicos para la revisión de la mercancía. Tener en cuenta que lo que usted tiene en el contenedor, en el transporte que haya traído la mercancía, sea lo mismo que tiene en la factura. La factura es un documento importante y es la partida de nacimiento de esa mercancía que se exporta o se importa, sobre todo en el caso de importación, que viene de fuera de Venezuela para ser nacionalizada y pasar por un proceso aduanero. Clasificación arancelaria por consulta, se genera por consulta para determinar la clasificación de la mercancía. Porque cada mercancía tiene un código arancelario. Todo depende del tipo de mercancía que usted esté entrando en Venezuela. En líneas generales, las obligaciones del proceso aduanero tenemos registro y habilitación. Primero, se tiene que obtener el RIF y RIA ante el CENIA. Permítame un momento. Ok. Número 2, la declaración de aduana. Información detallada sobre la mercancía, valor, origen, destino y clasificación arancelaria. Pago de tributos, impuestos, tasas y recargos antes del retiro de la zona aduanera. Presentación de documentos, les acabo de mencionar. Factura comercial, conocimiento de embarque, lista de empaque y permisos especiales, porque todo depende de la mercancía. Fíjense, si se traen alimentos o alimentos perecederos, tienen que tener un permiso sanitario, un permiso especial. Control aduanero, sometimiento a inspección o aforo físico documental, es decir, revisar de forma presencial la mercancía que está entrando o que se va a ser pasada por un proceso aduanero para luego ser nacionalizada. Hay varias etapas que el proceso de importación pasa, por la que somos contratados como agentes aduaneros. Iba a decir gestores, pero esa no es la palabra correcta. Agentes aduaneros. Un agente aduanero está especializado, está documentado, está formado a nivel académico en esta área y debe generar confianza a su cliente. ¿Para qué? Para que sea seleccionado por varias empresas, obtenga mejores honorarios, tenga un plus a la hora de ejercer su profesión, vamos a decirlo así,
y genere valor agregado. Tenemos que en la etapa desde la preparación inicial hasta la nacionalización de un proceso de importación. Ella pasa primero por la preparación inicial, es decir, seleccionar el agente de aduana, registrarse como importador, clasificación arancelaria y verificación del régimen legal. La recepción de la mercancía es la llegada al puerto o aeropuerto de esa mercancía, presentación de manifiesto de carga y depósitos en almacenes aduaneros. También el otro proceso es, o otra fase, etapa, el despacho aduanero, declaración única de aduanas, pago de tributos y reconocimiento, el retiro y la nacionalización. Es levantar la mercancía, autorización de retiro y nacionalización legal. ¿Cómo nos prepararíamos para un proceso de importación? ¿Cuáles serían los requisitos previos? Allí los pueden visualizar. Seleccionar, como lo dije anteriormente, el agente aduanal autorizado, registro ante el RI y RIA ante el CENIAM, clasificación arancelaria correcta, verificación de régimen legal especial. ¿Cuáles son los organismos involucrados? SENCAMER para certificaciones, ministerios sectoriales, Ministerio de Salud y licencias de importación especiales. En cuanto al proceso de exportación, este es menos complejo porque es salida de mercancía de Venezuela hacia otros países. Este es menos complejo en cuanto a impuestos, pero con regulaciones específicas. Por ejemplo, la primera fase, preparación, registro como exportador, análisis de mercado, destino y documentación requerida. Gestión, traslado a la aduana, recepción, aforo y declaración de la exportación. Despacho, pago de tributos, se aplica, autorización de salida y embarque final. Todas estas fases tienen que cumplirse a la hora de desarrollar una organización, una empresa, una entidad, un proceso de exportación. ¿Cuál es la documentación esencial? Allí también la tienen en resumen. De hecho, pueden utilizar esta presentación para cualquier material que se lo quieren tener. Eso no hay ningún problema. La documentación esencial sería la factura comercial, que es el documento definitivo con detalles de la transacción comercial. El documento de transporte, conocimiento de embarque, guía aérea según el medio utilizado, marítimo, aéreo, terrestre. Eso lo decide la empresa que exporta o importa. Lista de empaque, el packing list, detallando contenido y especificaciones. Certificados especiales, el origen, certificados sanitarios, fitosanitarios, según el tipo de mercancía que sea trasladada. El poder notariado, que es la autorización del importador-exportador a su agente de aduana, porque la empresa tiene que darle un poder notariado al agente de aduanas que haya seleccionado para llevar a cabo este proceso. La declaración andina del valor cuando aplique por membresía de comunidad andina. Y como conclusión, recomendación, consideraciones finales, hay que tomar en cuenta que el incumplimiento de todos estos procesos y cada una de estas fases genera sanciones, multas y decomiso de la mercancía, afectando la agilidad y costos de operaciones. Porque imagínense, si le retienen la mercancía y se la quitan, es una pérdida total para la empresa. Y es a lo que no se quiere llegar porque por eso se contrata un agente aduanero especializado en el área que pueda llevar a cabo todo ese proceso. Agentes de aduanas experimentados. Es fundamental contar con un intermediario profesional que asegure el cumplimiento de todo el proceso, que se cumplan las normas y las regulaciones. Normativa dinámica. Mantenerse actualizado con regulaciones del CENIA por los cambios constantes. Recordemos que nuestro país es muy cambiante en cuanto a normativa. Proceso regulado y complejo. Requiere cumplimiento de múltiples pasos, normativas y presentación de documentos específicos. Y para ya
ir cerrando esta pequeña presentación, que es, digamos, una información general que quería compartir con ustedes. Quiero dejarles un mensaje. No se rindan, persistan, crezcan. El mundo necesita profesionales con su preparación, profesionales que entiendan la importancia de la transparencia y la eficiencia. Ustedes tienen el poder de ser agentes de cambio, de transformar procesos y de construir un futuro más sólido para nuestra sociedad. Eso se los digo de todo corazón, porque ustedes eligieron marcar la diferencia. ¿Por qué? Porque se están formando, porque están estudiando una carrera. Siempre, chicos, mis hijos, como les digo yo, porque ustedes, yo nada más no soy docente universitaria, también puedo ser la madre de ustedes y me ocupo de enseñarles, transmitirles todo lo que mi profesión, yo soy contador público, me ha permitido, me ha enseñado durante 28 años en el ejercicio. La Universidad Bicentenaria de Aragua les da las herramientas necesarias para que ustedes se formen. Esa es su casa de estudio, su alma mater, tienen que enartecerla. Fíjense, yo conozco estudiantes que están en el exterior y les ha ido muy bien. La universidad nos da las herramientas y cuando salimos al campo laboral, nosotros tenemos que buscar la experiencia, documentarnos y seguir formándonos. Esta carrera es cambiante, es activa. ¿Por qué? Las normativas cambian, los tributos cambian, las normas de auditorías cambian y todo tenemos que tener, todo tenemos que estar, de toda esa información nos tenemos que documentar. ¿Con qué finalidad? Prestar un mejor servicio a nuestros clientes y tener elementos que nos diferencien de otros contadores. ¿Con qué finalidad? Que nos seleccionen a nosotros, que nos llamen de las empresas. ¿Por qué? Porque con un solo cliente que usted tenga y preste el mejor servicio, servicio de calidad, genere valor agregado y tenga un plus, esa va a ser su carta de presentación. Ese cliente le va a decir al otro y usted va a ser recomendado. Porque lo importante no es la tarjetica, lo importante es la manera en que usted ejerza esa profesión que tiene, en que usted ejerza y desarrolle el trabajo para el cual es contratado. Entonces, eso tienen que tenerlo presente. Ustedes, como digo yo siempre, tienen todo el poder, tienen todo el potencial, son los mejores. No, no busquen el poder fuera, no, el poder está aquí dentro de cada uno de nosotros. Son los mejores, marcan la diferencia y pueden con todo. No hay limitación alguna, no hay excusa. Y ya con esto quiero finalizar nuestro encuentro síncrono. Les deseo el mayor de los éxitos. Chao, chao.